Santo, Señor, sea hablándonos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea poniendo palabras, Señor, en medio de nuestros corazones. Y podamos, Señor, conocerte un poco más, avanzar un poco más, Señor. Y estar más cerca, Señor, de tu venida, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria. Amén. Buenos días, hermanos. Ya entramos en calor ya. Todo bueno. Qué garra blanca, ¿no? Sí. Aquí cantamos más fuerte. Igual, Señor. Bueno, hermanos, esta mañana quisiera que fuéramos y tocáramos un tema que es el andar en amor y la verdad. Y quisiéramos que fuéramos a Primera de Juan, el Evangelio, la primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16. Vamos a dar énfasis a la segunda carta de Juan, pero para poder avanzar, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Así es. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Amén. Bueno, hermanos, es obvio, nos hemos dado cuenta de que el mundo avanza, los planes avanzan, las tinieblas avanzan, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Y miramos hacia afuera. Esta semana fue una semana de lluvia, ¿cierto? De estar más en casa, uno piensa más, ¿cierto? Uno sale menos y se pone a ver uno las noticias, informarse. Nos vamos dando cuenta de que el amor en el mundo se está apagando. Es como una vela en un vaso, se está extinguiendo esa llama, ese amor que no solamente emana de la iglesia, porque nosotros somos hijos de nuestro Señor y hemos conocido un amor perfecto, pero en sí el ser humano, ¿cierto? Como creación de Dios, hablo de todos, hay algo en su corazón que puede amar, ¿cierto? Existen distintos tipos de amor, el enamoramiento, el amor de la familia, el amor entre hermanos, el amor ágape, ¿cierto? El amor que tenemos nosotros en la comunión, pero de a poco vemos como el ser humano está apagando este amor, están creciendo filosofías nuevas, ideologías que tal vez no eran nuevas, pero están volviendo a levantarse, y vemos como el ser humano se está volviendo egoísta, el ser humano está pensando en sí mismo, y no solamente el amor está desapareciendo, sino que está apareciendo otra cosa, que es la violencia. Damos cuenta que están todos apurados, están todos estresados, vivimos bajo presiones, la depresión está a un alza, y en medio de todo eso, ¿cuál es el producto de todo eso? Es la violencia, el ser humano iracundo, que al final de todo eso se produce un estado que es el estado de la bestia, que el humano vuelve a ser casi prácticamente como un animal, no razona en esa violencia. Entonces, en medio de todo esto, quisiera plasmar y en esta mañana hablar un poco del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero en la vida de el apóstol Juan, nuestro hermano Juan, que escribió esta carta. Nuestro hermano Juan, que caminó con el Señor, que lo vio crucificado, que él fue testigo ocular del sacrificio del Señor. Él estaba ahí a los pies de él cuando estaba siendo crucificado. Él después caminó con los apóstoles, ¿cierto? Y fue un hermano muy, muy amado y querido, pero quisiera que viéramos el proceso de nuestro hermano Juan, el proceso, el antes y el después. Quisiera que fuéramos a Lucas, capítulo 9, Evangelio de Lucas, capítulo 9. Versículos 1 y 2. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ya tenía constituido a sus discípulos, ¿cierto? Los reúne y les da una misión.
Habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Entonces nuestro Señor Jesucristo reúne a sus discípulos, ¿cierto? Les da poder, les da autoridad. Y en el versículo 2 dice, para sanar a los enfermos. Y en el versículo 1 de nuevo dice, para sanar enfermedades. Y claro, y autoridad sobre todos los demonios. Entonces el Señor les da un poder a sus discípulos y los manda a tener misericordia, a sanar enfermos, a visitar. Él le dio la autoridad y fueron y obedecieron. Después de eso, ellos vuelven, dan las noticias, pasan otras situaciones, en medio de las conversaciones, viven otras experiencias. Avancemos al versículo 51. Versículo 51. Y aquí empieza a aparecer nuestro hermano Juan. ¿Y cómo aparece? Como dice el título, dice Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Y sabemos que Juan es el apóstol del amor, es un discípulo que fue muy amado por el Señor, y se dice que es uno de los discípulos que más conoció el amor de Cristo, un discípulo muy amado. Entonces dice en el versículo 51 en adelante, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, está hablando nuestro Señor, y envió a mensajeros delante de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. ¿Por qué? Porque eran samaritanos, se tenían mala. Dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, no, dijeron. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El amor del Señor. Y detengámonos aquí un poquito. Y reflexionaba en la semana que nosotros muchas veces, y por eso es el Evangelio un camino tan precioso, que vamos creciendo. Y lo importante es ir caminando, crecer, avanzar, conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué pasa cuando nos detenemos? ¿Qué pasa cuando nos quedamos estancados donde estamos? Nos empiezan a pasar estas cosas. Este es el principio de nuestro hermano Juan. El Señor, imagínense, un tiempo atrás, unos días atrás, ¿a quién los mandó? A sanar enfermos, a tener misericordia, tal vez. ¿Qué experiencias vivieron? ¿Qué amor vieron? Y de repente nos lo recibe alguien y dice, Señor, oremos para que le caiga fuego y extermine esto que no te recibieron y no te quieren ayudar. Es fuerte, porque ¿qué hace el Señor? El Señor lo reprende. El Señor le dice, no, de eso no se trata, porque el Señor no vino a destruir, no vino a eliminar, no vino a avasallar, no. El Señor vino a ordenar, vino a entregar su amor. Entonces, vemos la primera instancia. Nosotros podemos recapacitar en esto. Me pongo como ejemplo. Nos pasa, no sé, cuando vamos conduciendo, ¿cierto? Se nos sale una vez con mi señor, íbamos al hospital y se me cruza un tipo, se me tira el auto encima y todo, y yo digo en mi corazón, y lo dije, Señor, por favor, que choque más allá. El amor del hermano. Entonces, nos pasa en muchas cosas. Con los vecinos, ¿cierto? En el trabajo, nos pasa en el colegio, con los compañeros, ¿cierto? Que muchas veces queremos que Dios haga una justicia y que sea ya, para que se solucionen esos problemas, para que se demuestre quién es hijo de Dios y quién es del mundo. Entonces esto estaba viviendo Juan, estaba recién aprendiendo. Ellos habían recibido poder, pero no sabían cómo utilizar ese poder del Señor, esa autoridad. Ellos no sabían cómo conducirse en medio de todo esto, que todavía no entendían el Evangelio del amor, y sobre todo Juan, que era Juan, ¿cierto? Y Pedro, que eran los más cercanos. De hecho, le decían hijos del trueno a Jacobo y a Juan. Imagínense que te digan hijos del trueno. ¿Cómo nos decían, Pancho? Nos decían los demonios de Tasmania nosotros cuando éramos chicos. y por mínimo. Imagínense los demonios de Tasmania cuando pelean no se sueltan, pues imagínense. Pero, si vamos avanzando en la vida de Juan, ¿cierto? Llegamos a un punto donde nuestro amado Juan recuesta su pecho, ¿cierto? Su cabeza, ¿cierto? En el pecho de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a acercarse más. Y llega a un punto que tal vez no se describe el Evangelio de cuánto aprecio le tenía el Señor en vida, que se queda en la cruz, se queda ahí, observando. Obviamente no iba a tomar el camino de él, porque él sabía que no podía,
el Señor les dijo que no podían, no eran aptos, ellos sabían ya que sus debilidades como hombres, y avanza, pues llegan un momento que quedan solos, pero en ese quedar solo sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucita y los vuelve a ver, y vuelve a conversar con ellos. Tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo, ¿cierto? En el último capítulo, cuando el Señor habla con ellos y los vuelve a reunir. Y quiero que avancemos al hermano Juan, después de 60 años de nuestro Señor Jesucristo y haber hablado con ellos. Y eso es lo interesante, la carta de Juan. Y ahí podemos volver a la carta de Juan. Vamos a la segunda carta de Juan. Es una sola hoja, generalmente es cortita. Y aquí vemos otro Juan. Algo pasó con nuestro hermano Juan, con el Juan que quería que cayera fuego, con ese Juan que decían los hijos del trueno, ¿cierto? Algo pasó, se transformó en el apóstol del amor. ¿Y qué le dice acá Juan? Aquí habla de una señora, pero se dicen los expertos teólogos, que era un código. Obviamente la iglesia ha tenido persecución, estos tiempos fueron los más difíciles para la iglesia, entre persecución y muchos judíos tratando de destruir todo esto. Y Juan le escribe a una señora, que generalmente esta mañana interpretémoslos como la iglesia, que le habla a la iglesia. El anciano dice: a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Un amor de verdad. ¿Y qué es la verdad, hermano? Muchas veces el hombre, el ser humano, trata de buscar qué es la verdad, siempre dice, ¿qué es la verdad? Y la semana pasada se hablaba de eso, y antepasada también se hablaba de eso en algunos aspectos de la verdad, que muchos creen que la verdad es relativa, que algunos tienen la razón, y si tu postura es del otro lado también tienes la razón para no pelear, ¿cierto? Pero ¿qué es la verdad? Vamos a lo más profundo. ¿Qué necesita el ser humano? El ser humano necesita la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es nuestro Señor Jesucristo, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento se transforma en la verdad? ¿En qué momento se transforma que el apóstol Juan dice que te amo en la verdad? Y me alegro también de los que están en la verdad. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, entrega su vida, resucita, ¿cierto? Y empieza de nuevo a avanzar y le muestra el Evangelio a sus discípulos. Ahí se transforma en la verdad. ¿Y qué les deja el Señor a sus discípulos? El Espíritu Santo. Qué glorioso, hermanos, que en nosotros haya depositado la verdad. Nosotros hemos conocido el Evangelio. Nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente por intelecto, hermano, porque la verdad, acá al principio se habla de la verdad, que es intelecto. Pero la verdad con el Espíritu Santo es algo vivo. Es algo para nosotros. Es algo que nosotros podemos vivir. Y si lo pensamos muy bien, el Espíritu Santo glorioso del Señor, que es la persona, ¿cierto?, de la Trinidad, no es un poder, no es una fuerza. Después vamos a hablar un poco más adelante que los versículos que habla que tenemos que tener cuidado de eso. Vino a morar dentro de nosotros, en nuestros corazones. El Señor de todo el universo, el dueño de todo, el máximo en riqueza, máximo en lo que usted quiera pensar de Dios, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón, en un corazón sucio, no en un corazón limpio. No sé si nosotros seríamos capaces de morar en una casa, habitar en una casa sucia. Si a usted le dijeran, oiga, se ganó una casa, y usted va a esa casa y está toda sucia, roñosa, el techo partido, no tiene luz, pasa frío, no creo que diga que sí, muchas gracias. La remodelaría, invertiría, ¿cierto? Y pensar que el Espíritu Santo es un ser rico, que no le falta nada. ¿Vino a morar en qué? En los corazones de nosotros. Corazones sucios, corazones que todavía estamos en un proceso de limpieza, porque nuestras emociones todavía están delante de nosotros. Si no necesitaríamos la palabra. Si no necesitaríamos la palabra, diría una pura página amén nomás.
Pero no, está el Evangelio y está el apóstol Juan diciendo a la iglesia que le dice, a quienes yo amo en la verdad. Hay un tipo de amor que nosotros podemos expresar, ¿cierto? Que son es un amor emocional. Es un amor que nosotros sentimos aprecio por alguien, ¿cierto? Un amor que nos puede gustar una persona, un amor que también es por las amistades, pero esos son amores sin la verdad limitados y se pueden transformar sin la verdad en algo egoísta. Un ejemplo, la era hippie. Los hippies que promocionaban amor y paz, ¿cierto? Amor y paz. No, que todo es amor, que todo tenemos que estar en paz, amor. Pero en la era hippie, si uno lo lee, y lo invito a que puedan buscarlo ahora que tenemos Google, es una de las épocas donde más nacieron enfermedades de transmisión sexual. Donde hubo más gente enferma, donde hubo más libertinaje entre las personas, donde hubieron más hijos nacidos que sus padres no los quisieron. Y ese es el amor egoísta. Es un amor sin la verdad. Es un amor personal. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de caminar. Decimos que amamos, pero no tenemos la verdad. O al revés, podemos decir que estamos en la verdad, ¿cierto? Y no llevar a la práctica el amor. La verdad sola es intelecto. La verdad sola sin la práctica es conocimiento. Y el conocimiento, hermanos, ¿qué es? Legalismo. Muchas veces podemos caer en el legalismo porque nuestro amor no se lleva a la práctica. El Señor necesita y requiere de nosotros que llevemos el amor, la verdad al amor y el amor a la práctica. Todas estas cosas están juntas. Vamos a Gálatas 2:9. Bueno, esta es una carta de exhortación, pero no vamos a exhortar, sino vamos a ver cómo era apreciado nuestro hermano Juan frente a los hermanos. ¿A qué punto que llegó que la iglesia, los hermanos lo amaban? Lo amaban pero intensamente. Y solicitaron a él esta carta. Dice en el versículo 9 de Gálatas, capítulo 2, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ¿cierto? Nos dieron a mí y a Bernabé a la diestra la señal del compañerismo. O sea, ellos bendijeron, pero miren cómo consideraban los hermanos a Juan. Dice, eran considerados como columnas. Era tanto el aprecio que sentían por ellos que eran considerados como hermanos importantes. No hablamos de idolatría, no hablamos de ¿cómo se llama esa palabra que utilizan cuando uno quiere hacerle la pata al jefe? Es como, no chupa media, sino es como, ¿ah? No, una palabra sofisticada, pero bueno, que se usa para tener beneficios, no. Ellos amaban tanto, una cosa así, al hermano Juan, que lo consideraban como columna, pero había una vida atrás de él. No era porque solamente vio al Señor, no era solamente porque él decía lo que decía, era un hermano que lo llevó a la práctica. Y si uno lee, probablemente el hermano Juan no tuvo que moverse mucho porque lo querían demasiado. Entonces él se estableció como anciano, él predicó el Evangelio, se estableció como pastor, ¿cierto? Y él estuvo ahí, amando. Y la vida de los pastores y los ancianos, hermanos, es difícil. Es difícil. Pregunten aquí a mi hermano Néstor, a nuestro hermano David, el hermano Marcelo y ahora a Luis, que de a poquito le están saliendo canas. Y es difícil, porque tiene que ser un amor absoluto hacia el Señor. Y el amor no tiene nada que ver con que si me cae bien la persona o me cae mal. El amor no tiene nada que ver que yo me llevo mejor con él que con él. No. El amor de Cristo es hacia todos. El amor de Cristo es sin acepción. No significa, hermano, que tengamos que andar abrazándonos y conversando 24. No, porque hay hermanos que son más carismáticos y tienen ese don del Señor que pueden hablar, abrazarse, reírse. Hay hermanos que son más serios, intelectuales. Mi señora, bueno, no está acá. Ella es súper como seria, tranquilita. Entonces, pero ella expresa su amor de diferentes formas. La diversidad de la iglesia, eso.
Entonces, eso, hermano, no espere que todo el mundo lo abrace. No espere que todo el mundo esté contento dentro de la iglesia. No. Cada uno exprese su don de amor como el Señor lo puso en su corazón. En Efesios, después de Gálatas, Efesios 4:30. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no andamos en la verdad, no queremos amar, ¿cierto? O cuando creemos que solamente podemos amar, pero sin tener el conocimiento de la verdad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? En el versículo 30, en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso. El Espíritu Santo, ya lo dijimos, es algo precioso que vino a habitar en nuestros corazones. Y el Señor, ¿qué nos dice? No contristarlo, no privarlo de lo que quiere hacer y la expresión de la iglesia. Nosotros no tenemos que callar al Espíritu, porque el Espíritu también el Señor es muy noble y no es avasallador. Si fuera un Espíritu, el Espíritu Santo hubiera sido avasallador, hablaríamos todos, porque sería algo a la fuerza, pero no es algo a la fuerza. Y Él es noble, y si nosotros lo rechazamos, va a guardar silencio. Es como cuando tenemos una conversación y una discusión, y uno de los dos habla más fuerte y el otro calla. Eso pasa. Hay que tratar de dejar que el Espíritu hable, dejar que el Espíritu nos guíe, dejar que el Espíritu Santo se mueva en medio de la iglesia, en medio de nuestros corazones. Nos guste o no nos guste, porque cuando no nos gusta, la carne no le gusta. El Espíritu Santo de Dios jamás nos va a llevar a hacer algo contra las ordenanzas de la Biblia. Es la carne la que no quiere aceptar los designios de Dios, y todavía mientras estemos en este cuerpo, este envase, nos va a doler, nos va a costar, pero el amor tiene que ser expresado. El amor en medio de la iglesia tiene que ser expresado. En Hechos capítulo 4, ¿qué pasa? Este es un momento después de, ¿cierto?, la resurrección de nuestro Señor, la ascensión, y toman preso a Pedro y a Juan. Y los llamó el concilio, ¿cierto?, los judíos, los apresaron y tenían que tomar una decisión. Y los amenazaron. Dijeron que no tenían que predicar más al nombre de Cristo. Dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñasen en nombre de Jesús. Más, ¿qué dice? 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, el 20, porque no podemos dejar de decir verdad, dice, lo que hemos visto y oído. No podemos, hermano. Hay una verdad preciosa, traspasada en esa cruz preciosa, ¿cierto?, hacia nosotros. Ellos fueron testigos oculares, recibieron el Espíritu Santo, recibieron la verdad del Evangelio. El Señor transformó sus vidas. Pero nosotros también, hermano, hemos recibido al Espíritu. Nosotros hemos recibido el Evangelio. Nosotros hemos recibido esta verdad preciosa y no podemos callarla, ¿cierto? No podemos dejar de decir. En algún momento vamos a ver a nuestro Señor físicamente. Vamos a quedar asombradamente, vamos a estar en un éxtasis, yo creo. Pero el Señor nos dio esa fortuna, hermano. Si no fuera por su Espíritu, si no fuera por la verdad. Y al final es el amor. Volvemos a la carta de segunda de Juan. Dice, a causa de la verdad, en el versículo dice,
que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Versículo 3 dice, sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. No pueden estar separadas, en verdad y en amor. Gracia y paz. Para los judíos era súper importante darse la paz. La paz significaba todo. El judío que te daba la paz significaba que te estaba diciendo que tu vida sea bendita, que todo lo que tú hagas sea prosperado, que todo lo que tú empieces, el Señor esté contigo. Entonces, ¿qué dice? Misericordia y paz de Dios, del Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor, para siempre. El amor y la verdad, eso van a estar para siempre. La Escritura dice que va a pasar todo, hermanos. Van a pasar las profecías, van a pasar todo lo de nosotros, pero ¿qué va a quedar? El amor. El amor es lo que queda. El amor es lo que expresó el Señor Jesucristo en la cruz. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de creer de que podemos vivir siempre en amor y paz. Tenemos que tener cuidado de buscar el amor y la paz en las cosas de afuera. De creer que si tenemos un hogar, un trabajo y una familia, eso es la paz. No, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Creer que el amor es algo que tiene que estar siempre las cosas bien. No. El amor no funciona así. El amor de Cristo no funciona así. La máxima expresión de amor, y nosotros lo sabemos, fue en la cruz del Señor. Y no fue un momento grato. La paz que nos dejó el Señor fue en la cruz. En la cruz Él nos dejó la paz. El hombre antes no tenía paz, pero ahora nosotros tenemos paz. Entonces, ¿a qué se refiere este amor y esta paz que el hermano habla? Que pase lo que pase, hermano, sea que hoy día sea un buen día o un mal día, el Señor Jesucristo nos ama. Y el Señor Jesucristo ha puesto un amor en nuestros corazones para que nosotros podamos amar. Y de que mientras estemos con Él, pase lo que pase, hay paz. Puede faltar el trabajo, puede faltar tal vez un poco la comida, podemos tener problemas económicos. En estos tiempos se está viendo más el problema económico como en otros tiempos y sigue avanzando, pero tenemos paz, porque somos hijos del Señor Jesucristo, somos amigos, siervos de Él. Y el Señor es el único que nos puede garantizar eso, hermano, la paz para siempre y el amor. Después el apóstol, ¿qué dice? Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál era el nuevo mandamiento de Cristo? Amar a Dios, ¿cierto? Y amar a tu prójimo. Se resumió todo. Y dice que se alegró mucho. Se alegró mucho. Qué regocijo me producía a mí en la mañana ver a David hablar, ver aquí a los dos Elías confesando en nombre del Señor, nuestros hermanos que vienen de Curacaví. Es una alegría, es un regocijo. ¿Por qué? Porque nos juntamos en la verdad. Y yo sé que es un sacrificio. Yo sé que también los adolescentes están pasando por etapas difíciles, por etapas donde, sobre todo ahora a ustedes que les toca más difícil con la tecnología. Pero nos regocijamos porque están en la verdad. Y aquí donde está la verdad, chiquillos, le digo a los más jóvenes y a los adultos, sigamos en la verdad. Sigamos en la verdad. Versículo 5 dice, y ahora ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El Señor le dijo, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, desde que le dijo el Señor. Y aquí quiero tocar el segundo punto para ir terminando, hermanos. Que por qué les digo que tenemos que tener cuidado, porque el amor del mundo se está apagando, pero el amor de la iglesia no se puede apagar. El amor de la iglesia nosotros debemos cuidarlo, hermanos. Debemos cuidar la presencia del Espíritu Santo. No debemos contrañir al Espíritu Santo, el que nos provee de ese amor.
No podemos dejar de leer los evangelios, no podemos dejar de reevangelizarnos todos los días, hermano. No podemos dejar de orar. Porque acá habla, en el versículo 7 lo vamos a leer, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Cierto? Son tiempos antiguos. En el tiempo antiguo estaban los gnosticistas y ellos hablaban de que lo material era malo, entonces todo era malo. Y era un pensamiento que tenían los griegos, Platón, y decían que Jesucristo no pudo haber venido en carne, que era como una persona en espíritu, porque todo lo que es material es malo para ellos. Entonces muchos cristianos empezaron a caer en esta filosofía y alejarse. Y aparte que estaban los judaizantes. Y uno dice, pero estas cosas no las voy a creer. Hermano, hasta el día de hoy hay iglesias que han caído en estas cosas. Hay iglesias que se están levantando que dicen que Jesucristo es algo astral. Y ellos dicen que Jesucristo vino, pero es algo astral. O sea, niegan la eficacia de la cruz, niegan la eficacia de la resurrección y de la salvación. Tenemos los testigos de Jehová, los mormones, ¿cierto? Son desviaciones. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque estas cosas, ¿cuándo son graves? Cuando entran en la iglesia. Por eso tenemos que permanecer en el amor y en la verdad. Por eso Juan se alegraba tanto, así. ¿Por qué se alegraba tanto? Porque es una presión, hermanos, que estén pasando estas cosas. Que el mundo te llama y te dice... Ahora hay otra filosofía, y yo creo que los jóvenes están más actualizados en eso, que habla de que Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor. ¿Y qué significa eso? Que podemos hacer lo que queramos. No importa si Dios es amor. ¿Pero por qué? Porque están hablando de un amor permisible, no están hablando de un amor de la verdad, del evangelio. Si tú no vas a leer la escritura, el amor que dice que yo te amo tanto, que voy a entregarte todo, pero te amo tanto también que si tengo que exhortarte, corregir, lo voy a hacer, para que no entres en un error. No hay que tener miedo, hermano, de la exhortación, de la corrección, pero en amor. En amor. Y hermanos, si tenemos que ser exhortados, aunque nos duela porque la carne duele, seamos exhortados. No nos podemos exhortar nosotros mismos, eso tenemos que considerarnos nosotros. Y nadie aquí se autoexhorta, o sea, me miro al espejo, no, sabes que estáis mal, no, mentira. Siempre pensamos que somos los mejores. Si viene otro a decirnos, oye, pasó esto, nos duele, gracias. Vamos a orar, lloramos, le pegamos a la almohada tal vez porque nos dijeron eso, y lo reconocemos. Para ir terminando, vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. No habla de la salvación, sino habla de todas las obras en Cristo que podemos hacer. Es por gracia, hermano, eso lo sabemos. Pero nosotros, como hemos conocido la verdad y andamos en amor, el Señor que dice que hay coronas, hay un galardón, hay un premio que el Señor, por su misericordia, nomás quiso darnos. Pero ¿qué dice? Tengan cuidado, no vaya a ser que lo pierdan, que todo lo que el Señor te ha puesto para servirlo, lo pierdas. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de él de las malas obras. Hay hermanos que se han ido al judaísmo últimamente, hermanos, y no es una cosa así como de copucha. Aquí en Enea, en Pudahuel, se levantó otra iglesia judaizante, y a esa iglesia hay hermanos ya que participaban y eran hermanos de la fe, y decidieron retroceder y hacerse judíos. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, estar atento. ¿Por qué? Porque han salido los anticristos. Sabemos que en algún momento va a salir el anticristo, pero como dice la palabra, están saliendo los anticristos. Y los anticristos son a todos aquellos que no confiesan a Cristo, que nos desvían del tema. Entonces, hermanos, tenemos el amor, ¿cierto? Tenemos que andar en la verdad. Y si andamos en la verdad, ¿qué vamos a buscar? Edificar la vida espiritual de los demás. Dale preferencia, dice, sobre nuestros deseos, y esto lo anoté y se lo voy a leer directo, dice. Estimular
a las buenas obras y asegurar nuestro amor. Hermano, oremos todos los días para que nosotros podamos amar. Es difícil, pero aunque sean en las buenas y en las malas, amar. Amar. Pedir al Señor que aunque esté enojado tal vez con el hermano, pensar en las buenas obras que en algún momento lo hicieron. Yo los hago colación siempre con mi señora, permiso. La casa que nosotros estamos actualmente, al principio era una casa muy, muy fea. Pero bueno, los hermanos que nos ayudaron, ellos saben, son testigos. Una cosa impresionante. De hecho, nos dejaron entrar a mi esposa por lo mismo, porque iba a decir que no. El amor de los hermanos en levantar ese hogar, arreglar ese hogar, nos bendijo mucho. Muchos hermanos nos bendijeron, oraron, y cada vez que veo el piso o veo algo, no, este hermano me dio esto, este hermano hizo esto. No significa que me llenaron de favores, pero en algún momento tal vez discutí con algún hermano y lo pienso y no, este hermano en esos momentos me vino a ver, me ayudó cuando estaba mi hija enferma. Entonces, hermano, recapaciten eso. Acuérdese de todo lo que el Señor ha mostrado a través de la iglesia y no se quede con las amarguras. No se quede con las cosas malas, porque eso es del enemigo, son dardos del enemigo. Es decir, que no te quieren, que estás solo, de que te hicieron esto, esas son cosas de afuera. El Señor constantemente nos está amando, constantemente nos está llevando a reevangelizarnos y constantemente nos está entregando un amor verdadero, que es el de él, el sacrificial. Eso, hermano, bendiciones.